Nunca me consideré una persona supersticiosa. De hecho, siempre me reí de esas historias de objetos malditos, de muebles que arrastraban consigo tragedias o de espejos que mostraban más de lo que debían. Pero todo cambió la tarde en la que encontré aquel espejo. Desde ese momento, mi vida se dividió en un antes y un después. El hallazgo fue, en apariencia, casual. Caminaba por un mercado de antigüedades, un lugar que siempre visitaba los fines de semana en busca de cosas extrañas para decorar mi habitación. Entre relojes oxidados, lámparas rotas y retratos viejos con marcos desgastados, lo vi. Estaba cubierto por una sábana gris, olvidado en un rincón. El anticuario, un hombre de mirada apagada y voz casi susurrante, me dijo que podía llevarlo por un precio ridículamente bajo. Me advirtió que había pertenecido a una familia antigua y que desde la muerte del último dueño, nadie lo había querido. Sus palabras no hicieron más que aumentar mi curiosidad. Al quitarle la tela, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El espejo era hermoso, con un marco tallado en madera oscura y detalles en forma de espirales, casi hipnóticas. Sin embargo, había algo en el cristal que me incomodaba. No estaba roto, no tenía manchas, pero su reflejo parecía demasiado nítido, casi como si mostrara más de lo que debía. Lo llevé a casa sin pensarlo demasiado. Lo coloqué en mi habitación frente a la cama. Esa noche, al apagar la luz, tuve la extraña sensación de que el cuarto estaba más grande, como si el espejo añadiera una profundidad imposible. Me quedé un largo rato mirándolo, y por un instante juraría que mi reflejo respiró distinto a mí. Me dije que era mi imaginación, el cansancio del día. Pero en el fondo, algo me susurraba que ese espejo no era un objeto cualquiera, que había algo oculto en su superficie, esperando ser descubierto, y esa sospecha se hizo más fuerte con lo que ocurrió las siguientes noches. Era noche me convencí de que lo que había visto era producto del cansancio. No le di importancia, pero a partir de la segunda noche, el espejo comenzó a mostrarme detalles que me hicieron dudar de mi propia mente. Todo empezó con cosas sutiles. Al levantarme a beber agua en la madrugada, pasaba frente al espejo y sentía que mi reflejo tardaba una fracción de segundo en imitar mis movimientos. Era tan breve que uno podría decir que era un simple error de percepción, un juego de la vista. Pero yo lo sentía diferente, demasiado real para ignorarlo. Una madrugada, al regresar del baño, me detuve frente a él y levanté la mano derecha. Mi reflejo levantó la mano izquierda como si me estuviera burlando. Me quedé helado, incapaz de moverme. Parpadeé varias veces y cuando volví a mirar, el reflejo ya me imitaba de manera normal. Me repetí que seguramente estaba soñando despierto. Pero algo en mi interior sabía que no era un error. Con los días, el ambiente en mi cuarto empezó a sentirse más denso, como si el aire estuviera cargado. En las noches, cuando todo estaba en silencio, escuchaba un leve murmullo, como si alguien hablara al otro lado del cristal. No eran palabras claras, eran susurros apagados, como voces lejanas que intentaban atravesar la superficie. Una madrugada me despertó un ruido extraño, como un golpe seco. Al abrir los ojos, noté que el espejo estaba ligeramente inclinado hacia adelante, como si alguien lo hubiera empujado desde dentro. Me levanté despacio, con el corazón acelerado, y lo volví a acomodar. Mientras lo hacía, tuve la terrible sensación de que algo o alguien me observaba desde el otro lado. Desde entonces, empecé a evitar mirarlo directamente. Me vestía sin fijar la vista en él, y al apagar la luz lo cubría con una manta. Pero aún así podía sentirlo, como si esperara el momento exacto en que yo bajara la guardia para mostrarme lo que realmente escondía, y finalmente, ese momento llegó. La noche en la que finalmente lo vi con claridad todavía me persigue cada vez que cierro los ojos. Hasta ese momento, los susurros y los retrasos en mis reflejos habían sido suficientes para llenarme de miedo.
pero nada me había preparado para lo que vendría después. Era un viernes. Recuerdo que había llegado tarde a casa y me dejé caer en la cama con el espejo aún cubierto por la manta. En algún momento de la madrugada me despertó una sensación extraña, como si alguien estuviera dentro de la habitación caminando despacio. El silencio era absoluto, pero mi piel se erizó de inmediato, anticipando un peligro invisible. Con cautela, giré la cabeza hacia el espejo. La manta estaba en el suelo, como si alguien la hubiera arrancado de un tirón. Y allí estaba, mi reflejo de pie, mirándome fijamente. Pero había algo distinto. Sus ojos eran más oscuros, casi vacíos, y la expresión en su rostro no era la mía. Era una mueca rígida, una sonrisa apenas perceptible que no coincidía con el miedo que yo sentía en ese instante. Me incorporé lentamente, con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Moví la mano y mi reflejo la levantó, con un retraso de 2 segundos. 2 segundos que se sintieron eternos, como si hubiera tenido que decidir si copiarme o no. Fue entonces cuando noté una silueta detrás de él, una sombra más alta, deformada, que se movía en un espacio que no existía en mi habitación, solo dentro del espejo. Di un paso hacia atrás y como respuesta, la figura dentro del cristal avanzó un paso hacia adelante. Era como si el espejo no mostrara mi realidad, sino otra dimensión que se estaba filtrando poco a poco en la mía. Esa noche apenas pude dormir, pero la certeza se instaló en mí. No estaba solo. Había algo más, acechando desde el otro lado del cristal, esperando que yo cometiera un error para acercarse aún más. A partir de ese día, mi vida se convirtió en una lucha contra el miedo y la obsesión. Tenía que descubrir qué era exactamente lo que habitaba ese espejo, y para hacerlo empecé a investigar su origen. No podía seguir viviendo con la duda. Aquella presencia en el espejo me estaba robando el sueño, la tranquilidad y poco a poco la cordura. Así que decidí investigar. Empecé preguntando al anticuario que me lo había vendido, pero cuando regresé al mercado, su puesto estaba vacío. Pregunté por él a los demás vendedores y uno de ellos, con un gesto nervioso, me dijo que ese hombre apenas aparecía una vez cada tanto y que siempre ofrecía objetos que nadie más quería tocar. Decidí seguir indagando por mi cuenta. Pasé noches enteras buscando en foros de lo paranormal, en viejos periódicos digitalizados y en registros de la zona. Fue entonces cuando encontré un dato escalofriante. Aquel espejo perteneció a una familia adinerada de principios del siglo pasado. El patriarca había muerto de una forma espantosa, frente a ese mismo espejo, con el cuerpo retorcido como si hubiera sido aplastado desde adentro. Dicen que desde entonces el objeto pasó de mano en mano, dejando un rastro de muertes inexplicables y desapariciones. Al leer aquello, sentí como el estómago se me encogía. El espejo no era un simple adorno antiguo, era una prisión, un lugar donde quedaba atrapada la energía, las almas o quién sabe qué entidades de quienes caían bajo su influencia. Comprendí que esa sombra que veía detrás de mi reflejo no era un error, era alguien o algo atrapado allí y que ahora me había puesto en la mira. Esa misma noche ocurrió lo inevitable. Desperté a mitad de la madrugada, atraído por un ruido metálico, como si un cristal crujiera desde adentro. El espejo vibraba suavemente y en su superficie mi reflejo me observaba, pero no se movía conmigo. Estaba quieto, sonriendo con una expresión retorcida. Luego, lentamente, levantó la mano y apoyó la palma contra el otro lado del vidrio. Yo, como un tonto, hice lo mismo, y entonces sentí algo imposible. El espejo estaba frío, pero bajo esa superficie había una presión, como otra mano empujando contra la mía. Mi corazón casi se detuvo. La sonrisa de mi reflejo se amplió, y la sombra detrás de él comenzó a acercarse, difusa, pero cada vez más real. Comprendí, demasiado tarde,
que el espejo no solo reflejaba, era una puerta que se estaba abriendo, y en ese instante la pesadilla llegó a su clímax. Mi reflejo empezó a golpear el cristal desde dentro, como si quisiera salir, o tal vez como si quisiera arrastrarme hacia su mundo. Contra el cristal retumbó en toda la habitación, aunque el espejo no mostraba ni una sola grieta. Mi reflejo ya no era yo. Sus movimientos eran erráticos, descontrolados, como si estuviera celebrando haber encontrado la manera de romper la barrera que nos separaba. Y lo peor, la sombra detrás de él ya estaba completamente definida. No era solo una silueta, tenía forma humana, pero sus proporciones eran grotescas, con brazos demasiado largos y un rostro sin rasgos, como una masa oscura que se deslizaba lentamente hacia mí. Retrocedí hasta pegarme contra la pared, pero mis ojos no podían apartarse del espejo. Era como si algo invisible me obligara a mirar. De repente, sentí que el aire en la habitación se hacía más pesado, como si cada respiración me costara el doble. El reflejo levantó ambas manos, apoyándolas en el cristal, y yo supe lo que intentaba: cruzar. El vidrio empezó a ondular, como agua, y cada golpe que daba desde dentro hacía que la superficie vibrara más fuerte. Con un impulso desesperado, corrí hacia el espejo y lo cubrí de nuevo con la manta. Todo quedó en silencio. Respiré con fuerza, intentando convencerme de que había logrado detenerlo. Pero entonces lo escuché. Un susurro, claro y cercano, justo al lado de mi oído. Ya casi me paralicé. El sonido no venía del espejo, sino de mi habitación. Quité la manta de golpe, con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, pero lo que vi fue peor que cualquier pesadilla. El reflejo ya no estaba en el cristal. El que estaba frente a mí era yo, exactamente igual, con mi ropa, mi rostro, mi respiración, solo que su sonrisa era distinta. Una mueca torcida que me heló la sangre. No tuve tiempo de reaccionar. Sentí una fuerza brutal que me arrastró hacia adelante, contra el espejo. El vidrio se volvió líquido, tragándome por completo. Grité, pataleé, pero fue inútil. En un parpadeo ya no estaba en mi cuarto. Estaba al otro lado. Un lugar oscuro, frío, sin fin, con miles de sombras observándome en silencio. Y desde entonces, cada vez que alguien se mira en ese espejo, soy yo quien los observa.